Hola, hola mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un drama turco literalmente, que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, ha pasado tiempo, pero la polémica sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un poquito más lo que ocurrió entre ellos, ese supuesto arrepentimiento de Demet y sobre todo, vamos a analizar si realmente fue injusta con Can Yaman. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismecito jugoso, pero también de reflexiones importantes sobre la fama, las relaciones y por supuesto, la prensa del corazón. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí amamos el salseo turco, las novelas románticas, el café y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestros actores favoritos. Así que suscríbanse ya mismo y formen parte de esta gran familia. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo, los adoro. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su cafecito o su té, porque vamos a sumergirnos en este dramón que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender todo el contexto, tenemos que remontarnos a la novela Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos en muchos países. Fue un fenómeno global, una locura total. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron a todos con su romance apasionado y lleno de altibajos. La gente, obvio, empezó a especular sobre si esa química era real, si existía algo más allá de la actuación. Y ahí es donde empiezan los problemas. La prensa, como siempre, se volvió loca. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, la confirmación de que eran la pareja del momento también en la vida real. Tanto Demet como Can fueron muy reservados al principio, no confirmaban ni negaban nada. Pero la presión mediática era inmensa. Luego las cosas se complicaron. Empezaron a surgir noticias sobre supuestas peleas, celos, diferencias irreconciliables. La imagen que teníamos de la pareja perfecta empezó a resquebrajarse. Los rumores se intensificaron cuando la novela llegó a su fin y Demet y Can tomaron caminos separados. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos, y las entrevistas que daban eran cada vez más ambiguas. Aquí es donde entra la parte que nos interesa hoy, las declaraciones de Demet. En varias entrevistas, la actriz dejó entrever que la relación con Can no había sido fácil. Habló de la presión de la fama, de las expectativas del público, de las dificultades de trabajar bajo tanta atención mediática. Incluso llegó a insinuar que Can tenía una personalidad difícil, que era complicado lidiar con su ego y su forma de ser. Estas declaraciones, obviamente, no cayeron nada bien entre los fans de Can. Muchos la acusaron de ingrata, de aprovecharse de la fama que le había dado la novela, de difamar a su excompañero de trabajo. La defendieron a capa y espada, diciendo que Can era un hombre encantador, talentoso y que Demet estaba siendo injusta con él. Ahora, vamos a analizar si realmente Demet fue injusta con Can. Primero hay que entender que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, oportunidades y el cariño del público. Pero por otro lado, te expone a una presión constante, a críticas, a la invasión de tu privacidad. Es muy fácil juzgar desde afuera, pero solo quienes lo viven pueden entender realmente lo que significa estar en el ojo del huracán. Segundo, las relaciones, ya sean amorosas o laborales, son complicadas. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es muy probable que Demet y Can hayan tenido diferencias irreconciliables, que no hayan sabido manejar la presión mediática, que simplemente no hayan congeniado fuera de la pantalla. Y eso no significa que uno sea bueno y el otro malo. Simplemente significa que las cosas no funcionaron. Tercero, es importante recordar que Demet tiene derecho a expresar su opinión. Si ella sintió que fue víctima de alguna injusticia, tiene derecho a contarlo. Otra cosa es si sus declaraciones fueron exageradas, malintencionadas o simplemente falsas. Pero en principio, no podemos juzgarla por hablar de su experiencia. Ahora, volviendo al título de este vídeo, ¿realmente Demet explotó y admitió haber sido injusta con Can?
Pues la verdad es que no hay una declaración explícita de Demet reconociendo haber sido injusta. Lo que sí ha habido son entrevistas en las que se le ha visto más reflexiva, más comprensiva con la situación. En algunas ocasiones ha reconocido que la presión mediática la superó, que tal vez no supo manejar la situación de la mejor manera, que se arrepiente de algunas cosas que dijo o hizo. Pero de ahí a decir que explotó y admitió haber sido injusta, hay un trecho. Creo que es más una interpretación de los medios, una forma de generar titulares llamativos. Lo que sí creo es que Demet ha madurado, ha aprendido de sus errores y ha intentado dejar atrás esa polémica. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión. Creo que como fans, como espectadores, tenemos que ser más empáticos y menos juiciosos. No podemos exigir a los actores que sean perfectos, que vivan sus vidas como nosotros queremos, que se enamoren de quien nosotros elegimos. Ellos son personas con sus propios problemas, sus propias emociones, sus propios errores. En lugar de alimentar el drama y el enfrentamiento, deberíamos celebrar sus logros, apoyar sus proyectos y respetar sus decisiones. Si Demet y Can no funcionaron como pareja, no pasa nada. Si tuvieron diferencias, es algo normal. Lo importante es que ambos sigan adelante, que sean felices y que nos sigan regalando su talento. Dejemos de lado los juicios y concentrémonos en lo que realmente importa, su trabajo. Tanto Demet como Can son actores talentosos, que han demostrado su valía en diferentes proyectos. En lugar de seguir alimentando el drama, apoyemos sus nuevas series, sus películas, sus proyectos personales. Demostrémosles que valoramos su trabajo y que estamos aquí para apoyarlos, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones. Si bien es cierto que hubo tensiones y diferencias, no podemos juzgar a ninguno de los dos sin conocer todos los detalles. Lo importante es aprender de esta experiencia y ser más empáticos con los actores, recordando que son personas como nosotros, con sus propios problemas y emociones. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chismecito y sobre todo, que hayan reflexionado sobre la importancia de ser empáticos y respetuosos con los actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema, si creen que Demet fue injusta con Can, si creen que la prensa exageró la situación, lo que sea. Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, mis chismosos adorados. Antes de despedirme por completo, vamos a meterle más sabor a este caldo turco. Porque, seamos honestos, la historia de Demet y Can es mucho más profunda y compleja de lo que se ve a simple vista. Vamos a desmenuzar los entresijos de su relación, las teorías de los fans y, por supuesto, la influencia tóxica de los medios en todo este embrollo. Asterisco asterisco Erkentzikos, el origen del mito asterisco asterisco. Erkentzikos no fue solo una novela, fue un fenómeno cultural. Traspasó fronteras, unió a personas de diferentes culturas y creó una legión de fans obsesionados con Sanem y Can. La química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la manera en que sus personajes se complementaban, era pura magia. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la pantalla se extendió a la vida real, o al menos eso querían creer los fans. La presión era inmensa. Cada mirada, cada gesto, cada interacción era analizada al milímetro en busca de una confirmación de su romance. Los foros de Internet se llenaron de teorías, los perfiles de redes sociales de mensajes apasionados y los paparazzi de fotos robadas. La productora, por supuesto, no era ajena a todo este revuelo. Sabían que el romance entre Demet y Can era un imán para la audiencia. Así que, de alguna manera, alimentaron el fuego. Los promocionaban juntos, les daban entrevistas conjuntas y creaban una narrativa de pareja perfecta, que en realidad, quizás no existía. Asterisco asterisco la presión mediática,
un monstruo de 1000 cabezas ***. La presión mediática es un monstruo de 1000 cabezas. Te alaba, te adula, te eleva a la cima del mundo y luego te destroza sin piedad. Demet y Can experimentaron ambos lados de la moneda. Al principio, la atención mediática fue una bendición. Les dio fama, reconocimiento y oportunidades. Pero luego se convirtió en una pesadilla. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y manipulando sus fotos para crear historias sensacionalistas. Los periodistas les hacían preguntas incómodas y personales, buscando la declaración explosiva que vendiera más revistas. Los fans les exigían que fueran la pareja perfecta que ellos habían imaginado, sin importarles sus sentimientos o su bienestar. Demet y Can intentaron manejar la situación lo mejor que pudieron. Al principio fueron reservados y diplomáticos. Pero la presión era insostenible. Cada vez que salían juntos se convertían en noticia. Cada vez que se separaban se desataba el caos. No podían vivir sus vidas con normalidad, porque siempre estaban bajo el microscopio. ***. Las declaraciones de Demet, arrepentimiento o desahogo, ***. Las declaraciones de Demet fueron la chispa que encendió la mecha de la polémica. Sus palabras fueron interpretadas de diferentes maneras, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Algunos la vieron como una víctima que se defendía de las injusticias, otros como una ingrata que difamaba a su excompañero de trabajo. Es importante analizar el contexto de esas declaraciones. Demet estaba en un momento de transición en su carrera. Había terminado Erkenci-Kuş y estaba buscando nuevos proyectos que la desafiaran como actriz. Además, estaba lidiando con las secuelas de la fama y la presión mediática. En sus entrevistas, Demet habló abiertamente sobre las dificultades de trabajar bajo tanta atención. Dijo que se sentía presionada para ser perfecta, que no podía cometer errores y que le costaba mantener su privacidad. También insinuó que Can tenía una personalidad difícil, que era complicado lidiar con su ego y su forma de ser. Estas declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo a Can. Los fans se sintieron ofendidos y la acusaron de ingratitud. Pero, ¿realmente Demet estaba intentando difamar a Can? ¿O simplemente estaba expresando sus sentimientos y desahogándose de la presión acumulada? Can Yaman, el caballero herido ***. Can Yaman, por su parte, mantuvo un perfil bajo durante toda la polémica. No respondió directamente a las acusaciones de Demet ni alimentó el fuego de la controversia. Prefirió concentrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Sin embargo, es evidente que las declaraciones de Demet le afectaron. Su imagen pública se vio dañada y algunos fans le dieron la espalda. Tuvo que lidiar con críticas y rumores que afectaron su carrera y su vida personal. A pesar de todo, Can demostró ser un profesional. Siguió trabajando duro, demostrando su talento y ganándose el respeto del público. Se reinventó, exploró nuevos géneros y se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. El verdadero arrepentimiento, una reflexión madura ***. Como dije antes, no hay una declaración explícita de Demet reconociendo haber sido injusta con Can. Pero sí hay indicios de que ha madurado y reflexionado sobre lo sucedido. En algunas entrevistas, se le ha visto más comprensiva con la situación y ha reconocido que tal vez no supo manejar la presión mediática de la mejor manera. Creo que el verdadero arrepentimiento de Demet no está en admitir haber sido injusta, sino en reconocer que la situación se salió de control y que ambos fueron víctimas de la fama y la presión mediática. En entender que las relaciones son complicadas y que no siempre salen como uno espera. En aprender de sus errores y seguir adelante con su vida. El legado de Erkenci-Kuş, más allá del drama ***. A pesar de toda la polémica, Erkenci-Kuş dejó un legado positivo. Demostró el poder de las historias de amor para unir a personas de diferentes culturas. Impulsó la carrera de Demet y Can, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Y sobre todo nos enseñó que la fama no lo es todo y que lo más importante es ser fiel a uno mismo. La lección final, empatía y respeto ***. Mis amores, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto. No podemos juzgar a los actores sin conocer todos los detalles.
No podemos exigirles que sean perfectos ni que vivan sus vidas como nosotros queremos. Lo importante es apoyar su trabajo, celebrar sus logros y respetar sus decisiones. Dejar de lado los juicios y concentrarnos en lo que realmente importa, su talento y su capacidad para hacernos soñar. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre Demet y Can, recuerden esta reflexión. Sean empáticos, sean respetuosos y recuerden que al final del día, son personas como nosotros, con sus propios problemas y emociones. Y ahora sí, mis chismosos adorados, me despido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo extendido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. Los leo a todos. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.